3 y me dices. Sí, venga, mira. Vete identificándolos. Vale, de acuerdo. Egunon, buenos días. Vamos con la segunda prueba de este Euskadi Basque Country con la carrera junior. Buenos días. Aquí está Conchi Sá, Senderos Rojos en directo. Bueno, bien. Como todos los fines de semana del invierno, transmitiendo. Ahí va Pontoni corriendo. Sí. Como todo todo el invierno, llevando el ciclocross a la gente que no viene a las carreras y está en el sofá. Por ahí tenemos a Mikel Orbea, Saúl Calzada, a Quecha Arana, John Calvo. Sí, está John Calvo por ahí atrás, sí, atrás está John Calvo. Ahí está Guaresti, ahí está ese italiano ganador en Ameza, Felipe Fontana. Hasta donde yo sé, bueno, es campeón de Italia de junior. Ha ganado, así que he visto por la página de UCI, 2 carreras internacionales en Italia. C2 como esta no es C2, esta es 1.33.5 de carácter nacional. Y vamos a ver a Rodrigo Inguanzo, a ver si le veo por ahí. Estaba apuntado. Yo no le veo. No le veo. Tenía que estar en la primera, ¿no? Sí. Ah, ¿este? No, no, no. No le veo. Ese del negro, no, a ver. No le veo, ¿no? A ver, de no ser que esté tapado con el árbitro. No, porque Inguanzo tendría que estar delante de todo. Ya. Corrió las carreras en Manlleu y en los franqueses del Vallés este fin de semana, que ganó las 2. Y ahí está Guaresti, Calzada, Felipe Fontana, Ariz Erason al lado de Felipe Fontana por atrás. Por colores también, identifícalos. Orbea. Está el amigo nuestro, ¿cómo se llama este? El guipuzcoano. Se me va la mente. Garmendia, a ver si arrancamos otra vez. Está el castreño Miquel Sánchez, ese de la derecha es... ¿De color? Como es John. Ahí va, arrancamos. Vamos a ver quién va por delante. Bueno, salida. Quiere ir por delante, parece que se va. Saúl Calzada. Ahí va el de Castañeda, el cántabro, dominador de la temporada en su primera mitad. Ganó una. Mira la imagen. Sí, está una imagen bonita. Sí. Un montón de ellos han salido, 50 o 60, ¿cuántos serán? No sé. Mira, Calzada ganó en los corrales, el freno de rodilla, en Villarcayo, en Llanes. Hizo una muy buena. Ahí está el campeón de Italia, Felipe Fontana. Me parece que era Garmendia, que estaba un poco por atrás, me parece. Sí. Eso es. Ahí va Orbea se va por delante. Ahí va el corredor de Azpeitia, con decisión y con ganas. Venga, esa zona de barro. Se fue este otro fin de semana, ha corrido las carreras de Manlleu y los franqueses, se quiere ir, Garmendia va tercero, el cuarto Saúl Calzada, el quinto es ese corredor de Amorebieta, Aguirre Beitia, y vosotros mismos vais viendo ahí todo ese pelotón que va por atrás. Bien. Veremos cuando se vayan hacia la parte de abajo, al lado del río, veremos quién viene en cabeza, en cualquier momento viene la otra. Ahí vamos a ver, ahí continúa Orbea, el de Azpeitia, cabeza de carrera. ¿Seguido? Felipe Fontana, el italiano, campeón de Italia, segundo, tercero, Garmendia. Y han abierto un hueco más que interesante. Es significativo, Sí, ahí va. Felipe, vamos a dejarle Felipe, que es mejor. Ahí van por todas estas zonas de cultivo que son blandas, se entierra la bicicleta. Ahí está Garmendia, que se arrima, hizo una carrera extraordinaria. Garmendia arriba en Amézaga. Venga, ahí están. Venga. Ahí se va a formar, me parece que un trío. Sí. Ahí. Venga, se van. Ahora vamos, ya no se van por la parte de abajo de arriba, ahora van, Conchi, hacia la parte izquierda, donde se hace esa zona de pateo, que ya van a utilizar eso de la izquierda, donde pone Cusevan. Ahí van a hacer ese pateo que van a hacer las siguientes categorías. Han abierto un hueco más que importante. Ahí a la izquierda hemos visto al entrenador italiano. Al corredor. Ya sabéis, en Llanes, la perra del Cantábrico, el turismo de calidad
es Hotel Cuartamentero. Venga. Mira, turismo rural es Hotel Cuartamentero. Ay, Felipe. Vamos a decir Felipe porque si no me voy... Felipe. Mira, Orbea. Mira, esto subieron con la bicicleta a cuesta. No de ramal. Y Garmendia, dos guipuzcoanos, un italiano, eso es cabeza de carrera junior. Ahí va Felipe, que le ha pegado un tirón. Fontana ha pegado un tirón que se va y se va irreversiblemente. Se va Fontana, tiene mucha calidad. No he tenido tiempo esta mañana de ver cómo está en el ranking UCI, pero estará de los puestos delante a nivel. Hay esa imagen muy bonita. Muy ralentizada, preciosa. Muy bonita. Ahí van. Bien. Mira cómo cogen el manillar con la derecha. Murias, esa propaganda. Que mira para atrás, bien. Fontana. Mira. Ahí se van. Van juntos. No, pero se van poco a poco clarificando. Es la primera vuelta. Aparte llevamos 4 minutos de carrera. Y se va por ahí, por la otra parte he querido ver a Saúl Calzada, el Egarteno, el valenciano. No está aquí Miquel. ¿Los tablones? Mira. Ahí está Fontana. Bien. Saltó, Orbea y Garmendia. Ahí van los tres. Sigue abriendo un poquitín más de hueco el italiano. Os hablaba el valenciano porque hablaba de Egarteno. No ha venido Miquel López. Me comentaba el preparador que iba a hacer la Copa de acabar, no sé, para la Copa de Valencia. Y bueno, que tiene mucha calidad. Ha hecho un esfuerzo extraordinario este verano. ¿Cómo se llama? Ha ganado la Copa de España de primera junior. Yo le he visto en Colombres en ese Memorial Junco de la Copa de España con una fortaleza increíble. Le he vuelto a ver en el Besaya, es un corredor con mucho futuro. Tampoco hay que exprimir a los corredores mucho, hay que dejarles, merece casi un descanso. Casi no tenía que haber corrido ni ciclocross porque la campaña siguiente ya tienes más responsabilidad, va a ser muy exigente. Y bueno, muy bien, Miquel López es un buen corredor y está bien que descanse, que se lo tiene merecido. Venga, un saludo, Miquel, que seguro que nos estás viendo por ahí. Ahí va Fontana, continúa cabeza de carrera, continúa el italiano. El italiano, si yo no me equivoco mal, el año pasado vino a este tríptico, que no está Asteasu este año. Quedó segundo en Asteasu y en la carrera Mézaga se lesionó antes de salir. Bueno, pero ya apuntaba muchas maneras, se iba a pasar por meta en la primera posición. En 5 minutos 40. Van 5 minutos 40 segundos de carrera. Primer paso por meta. Ahí va. Fontana, Orbea y Garmendia. Sí, ahí cogen la curva a la derecha, iniciaron la parte alta. Con esas huertas ahí a la izquierda. Ahora pasa Miquel Orbea. A unos 9 segundos. Si lo ponemos por ahí por el tiempo. A Garmendia. Viene un poco por atrás. A ver si. ¿Cuántos segundos vendrá? Garmendia ha pasado 15 segundos más o menos. Sí. Por atrás viene Aquecharana, a ganador en Amorebieta. Es el cuarto que pasó por meta. El quinto, Egarteno, ese corredor de valenciano que ganó en Ayacor, que sepa yo así más o menos. A ver, este es Garmendia, ¿no? Conchi. Sí, yo creo que sí. Garmendia, sí, además, mírales. Ese del frente arriba de todo es Aquecharana. Que va de verde, azul y amarillo. Ahí va rojo. El del 61 es Calzada. Sí. El de la izquierda me parece que era Teno, el valenciano. Ahí está, sufriendo con buen estilo el italiano Filippo Fontana. Fontano. Una repetición de imágenes anteriores. Y ahí están todos con la bicicleta al hombro. Están en la zona en ese arrepecho. Ese me parece que va en el medio, es Jesús. Ahora se montan. Sí, ese es Jesús Sánchez, no, Miquel Sánchez, el de Castro Urdiales, bueno, el Club Ciclista Castro Urdiales, que siempre, bueno,
Bueno. Digo, ahí va, mira, ahí está el del fondo de verde. Sí. Ese es cabeza de carrera Fontana. Ahí está Mikel Orbea. Con Mira. mucha ilusión. Ay, se enganchó, ¿eh? Con mucha ilusión. Se enganchó a la cinta. De cara al Campeonato de España, que es prácticamente, va a ser su carrera local. Ahí está. El terreno se va embarrando cada vez más. Ya os digo, esas zonas de cultivo, las tierras están movidas. Vamos, para la son tierras blandas. Para claro. son blandas. Y... Sí, y cuesta arrastrar la bicicleta, se hunde. Ahí va a correr Azpeitia, vencedor en Beasain y en Berriz. Dos carreras muy duras, de las más duras que ha habido esta temporada. Bueno, la más dura de todas ha sido la del viernes. Pero bueno, Berriz ha sido la leche y la carrera de Beasain, bueno, aquello es otro mundo, otra historia. No podemos estar, pero bueno, lo lamentamos. Estuvimos el año pasado. Ahí va Garmendia, perdón. Ahí va, ese es el corredor de Isasondo. ¿Cambiaron de bicicleta? Sí, no me di cuenta. Sí. Ay, no, mira, ahí. No lo sé. No, van a entrar ahora en bosses, Conchi. Vale. Cuando salgan aquí de estos pinos, de esta bucle entre los pinos. Muy bien protegidos los troncos esos. Ahora, aunque no está en cámara, seguro que está cabeza de carrera ya en... Esta es la bajada repetida de Fontana. Mira cómo equilibra con la pierna izquierda. Bueno, ese de cara al Campeonato del Mundo ¿En dónde? En Dinamarca, pues tendrá algo que decir. Nos hubiera gustado que iba a venir Inguanzo, joder, nos hubiera gustado muchísimo haberle visto aquí con Fontana, oye, para contrastar. Mira cómo se hunde un poco la bicicleta y coge barro, que se hace más pesada. Y mira que los circuitos italianos son secos y estos son más criterios de carretera como hemos tenido estos años aquí el ciclocross que esto. Bueno, a este va a llevar una buena experiencia de cara a Dinamarca. Bueno, pues ya se ve como experiencia, bienvenida sea la experiencia. Bueno, es uno de los discípulos de Pontoni, aquí Pontoni ya habrá ganado 4 o 5 veces la Copa del Mundo. A Pontoni le hemos visto este fin de semana ahí va Mikel Orbea. En la Mézaga y aquí por Igorre. Siempre con una cara risueña, simpático y... no sé, no, ese es Estrada, me parece. Los abuelos pues vean a sus nietos por aquí, por las campas, y pues sacarlos de una manera muy rústica y muy humilde, y con los pocos medios que tenemos, pues para que sepan algo de ellos y bueno, y difundir el ciclocross, que está muy abandonado por todos los medios. Muchas gracias a la ETV, que por lo menos la carrera aquí está de la catedral del ciclocross, que la echan y qué vamos a decir ya. Bueno, segundo. Y como hablo tanto, pues no sé, voy a tomar un trago de agua porque se me seca la lengua, Conchi. Háblate un poco, ahí va y continúa Mikel Orbea. Habla Conchi y continúa él, claro, es el que los conoce más, es el que está más... Las horas que se pasa viendo y relacionado con el ciclismo, con todo tipo de ciclismo, y bueno, le gusta, es una opción como otra cualquiera que le gusta otros deportes y está contento. Y bueno, una afición. Quiero mencionar, Concha, ahora, que igual nos verán más, de cara al Campeonato de España en Legazpi. Ya es un sitio problemático de aparcamiento, es Saquecha Aranal de Carranza, es un sitio problemático de aparcamiento, ya está solucionado todo. A la entrada donde los bomberos hay una subida hacia una campa impresionante que tienen arriba, donde irán sobre 12.000 metros cuadrados, un poco más adelante, unos 300 metros a la izquierda, y otros 12.000 metros cuadrados en una fábrica que ha cerrado, y después en el pueblo debidamente está señalizados una serie de aparcamientos, no va a haber problemas, y todo eso va a estar enlazado con un tren de esos turísticos para llevarlos. Bueno, pero sobre todo los corredores y la gente es conveniente que se metan por ese, ante de los bomberos a la derecha, donde os digo yo, ahí sigue cabeza de carrera, Conchi, sí, carrera. La gente lo está viendo, yo estoy dando una información de cara al Campeonato de España, que no es tan fácil aquello, lo sabemos todo, porque todos se llevan manos a la cabeza y no, está todo más que en orden. Los que vais los que vais con bicicletas, con todo y eso, ir a la primera, a la entrada por los bomberos arriba. Después arriba de todo donde está la zona de
el foso de disparo del tiro al plato. Hay una campa grande donde va a estar habilitado. Igual pueden poner una carpa grande para los rodillos. Así que ojo al oro. Ahí continúa. Ahí esas imágenes muy bonitas. Sí. Además, mirad del italiano Fontana. Mirad cómo gira la rueda delantera. Muy guapa, muy guapa. Mirad el esfuerzo. Mirad bien. La coordinación del cuerpo con la máquina, con la bicicleta. Y Callos Lombera en Carranza. Los mejores callos de Euskadi. Bueno, a ver ahora que la realización. ¿A dónde? Ahí puedo ver por la parte de abajo es Saúl Calzada, ese que viene de rojo, ahí en dirección a la orilla del río, aquel de la izquierda que ahora no se ve, ese es Saúl Calzada. Puede venir tercero. Esta zona o cuarto, no lo sé. Ahora esta es la zona de pateo, por delante pasó Felipe Fontana. Ahí va el segundo Mikel Orbea. Ahí va el corredor de Azpeitia. Bien. Corrió en Manlleu el miércoles, el jueves, el viernes corrió en los franqueses de Valle, también en Barcelona. Esas dos pruebas internacionales para los juniors. Y ahora se ha venido. Y ahora está aquí, vamos, en la carrera de casa. Ahí están los tablones. Felipe Fontana. Ahí salta bien, bien, nos saltó bien, Van bien, 22 minutos de carrera. Van a dar, yo creo que... ¿Qué tiempo hay ahora entre el primero y el segundo? Mira, lo veremos. Ese es Akeche Arana, el campeón de Vizcaya. Venga para arriba. Ahí va el campeón de Vizcaya de ciclocross. No está bien, tiene una gripe, me ha dicho la madre esta mañana. Pero bueno, ahí está. Pues mira, con gripe y todo, ahí está disputando. De la parte de azul es Pontoni, que está ahí como, se lo vive casi, lo vive como senderos rojos, igual. Pontoni hace tantos kilómetros como el pupilo. Las vueltas que ya habrá dado. Ahí está. Ese es Garmendia, el de Isasondo, que le va a pillar ahí. El de atrás es Saúl Calzada. Ahí está Saúl Calzada, que ganó Fijaros qué manera tan distinta tienen de subir unos y otros. Ibai Ruiz de Arcaute. Venga, bien, venga. Sí. También viene de correr al Cardenal. Por atrás de azules, John Calvo. Por atrás Domingo Estrada. De bicicletas metas de Sarón. Ahí van. Preciosas imágenes. Este puede ser Cristian Núñez, nos digo el otro. Esos son cántabros, este otro cántabro. El siguiente es el castreño Jesús Sánchez. Hay que nada más que le vemos los huevos ahora mismo, pero bueno, eso, oye. Y la cara que la tiene de guapa el crío. Este parece que es John Sánchez. Ariz Erasun por la izquierda, el de Zarauz. Bueno, tenemos que decir alguna palabrota porque es lo nuestro también, es que... No, palabrotas ninguna. No son palabrotas, son órganos órganos del cuerpo dichos de una forma como yo lo digo. Las imágenes preciosas. Ya me has cortado, el palabrero. Es que el palabrero hay que... Ahí va al paso por meta el campeón de Italia, Felipe Fontana. Y a ver si falta una vuelta, mira si escuchas la campana. A ver... No, van a dar dos, yo creo. Sí, 24 minutos. Sí, van a dar otras dos vueltas. No lo sé, porque no han tocado campana ni nada. No. La vez anterior... Ahí está Mikel Orbea. Sí que lo oímos, sí. Ahí va. Ya hay algo de diferencia entre ellos, se va aumentando la diferencia. Es cuando están más juntos, más competida, dices tú, venga, a ver quién es el uno, el otro, uno tira para dejarle. Ahora parece que está ya bastante, como no haya alguna caída, rotura o enganchón o algo así. Hacia la zona alta del circuito, el cabeza de carrera, ahí va el italiano, doblando corredores, ahí va. Ya os he dicho que me gustaría que hubiera estado aquí en Guanzo hoy para que haber tomado la medida con este ya, con un corredor internacional, con una identidad ya. Pero bueno, los tiempos son los tiempos y en Guanzo se va a ir ahora para Navidad a correr todo por Bélgica. Y entonces, pues igual. Ahí está Mikel Orbea, el corredor de Azpeitia. 25.06. Segundo. Y está llegando ahora. Veremos a ver cuánto al paso tiempo por saca. Meta. Segundo, ¿no? Sí, ahí. Pasa con 1.19, 1.20. Un minuto ya. Hoy, 1.20 ya. salvo que tenga algún problema
el italiano va a ganar de forma contundente como en Amézara. Sí, los puestos ya están claros. Sí. Sí. Ahí va. Aunque siempre esto, hasta que no se llega a meta, no se sabe la clasificación final, pero bueno, ya con esta diferencia de tiempo está claro. Estará a punto de pasar a Quecha-Arana, me parece que iba por meta. En la zona de meta estará al llegar a Arana. Vamos, según iba por lo que yo le he ido mirando por atrás. Ahí va Felipe. Felipo, vamos. Felipo. Bueno, lo adaptamos, pero todo el mundo nos entendemos. Bueno. Ahí el que no se adapta se muere. Esto es la historia y la vida ahora mismo, ni más que nunca ahora. La adaptación es, y a los chavales ya se lo digo, mucho que hay que adaptarse a lo que venga, y los tiempos son difíciles y el que no se adapta se va al hoyo. O al hoyo o a la, preciosas imágenes o a las la que nos ignorancia. están brindando, preciosas. Todavía no ha pasado el tercero por Preciosas. meta. Tú, Conchi, vete contando las imágenes, vamos a ver si nos dan Mira, el ahora tercer han paso. cambiado de bicicleta. Mira cómo se afanan ahí en limpiar las bicicletas del barro. Pues me parece que ha pasado Garmendia el tercero, pero no lo sé. No sé, yo no me he dado cuenta tampoco mucho. El cuarto ha sido Domingo Estrada, el quinto John Calvo, el sexto Cristian Núñez, el séptimo John Sánchez Yarritu, el Alavés. Y luego ¿quién? A Quecha-Arana y Saúl Calzada, pues... ¿En qué posición pasaron? No. Por meta. Tercero y cuarto, lo que pasa que no... Sí. Ahí va Mikel Orbea. Se está poniendo peor el barro, ¿no? Parece que se pega como se más, va a poner ¿no? muy bonito para las chicas. Ahí para ver ese duelo entre... Bueno, que eso lo va a echar la ETV ya en directo por el canal 4. Ahí veréis ese duelo entre la asturiana Ida Nuño y Anderson, sin olvidar a Lucía y Alicia, las hermanas. Y esa corredora en progresión, esa junior que está, es esa Quecha-Arana. Venga, muy bien, a Quecha. Está ahí, está el de Carranza. Venga, Quecha. Está malo, o es malo, igual es que es malo, no es que sea ¿Qué malo. va? Es un buen chavalín, hombre. Sí, ahí va. Es un buen chavalín. Ahí va, Quecha. De buen carácter, además. Ahí va. Eso es muy importante, tener un carácter bueno, está. Claro, ese come callos lombera, Conchi. El que come callos, el que come se le nota mucho. Sí, La mañana. Sí, pensaría que iba a pasar el Pirineo. No, yo pensaba... O el Transiberiano, que estoy leyendo ahora un libro muy guapo. Yo estaba por si acaso, Conchi, por si acaso. Que yo estaba con la ciclogénesis, que esto oye, que nos por si acaso tengo que pasar un par de días sin comer. Bueno, ahí vemos a los participantes, vamos a centrarnos ahí está un poco. Garmendia, Ruiz de Arcaute, el de atrás. Que tú los conoces bien. Yo creo que esto es así. Venga, bien. Garmendia, Ruiz de Arcaute, que pasa, Garmendia... Si no me equivoco. Sí. Mira que caminar más fino. Mira cómo va. Sí. Qué imágenes más bonitas. Preciosas, es que son preciosas. Sí. Bueno, no lo voy a decir tanto, no vaya a ser que se lo crean demasiado, ¿eh? Por meta pasó Fontana, segundo Orbea, tercero Quecha-Arana, cuarto Calzada, quinto Hitor Garmendia, sexto Ibai Ruiz de Arcaute, séptimo Domingo Estrada, octavo Ariz Erasun, noveno John Calvo, décimo Cristian Núñez, 11 Miguel Sánchez, Castreño John Sánchez Yarritu, para continuación Aguirre Beitia, después Azurmendi, Palacios, Chico, Eduard Teno el valenciano y así sucesivamente. Y ahí seguimos con la imagen del primer clasificado hasta este momento. Pontoni sigue corriendo, Pontoni hace cuando yo al principio que iba de esquina a esquina con la tablet, que no venía Conchi, iba de esquina a esquina, con eso hacía al final del día, de las 4 carreras, hacía mucho más que los corredores. Claro. Bueno, ya no puede. El entrenador puede comerse unas buenas chuletas, porque con todo el desgaste que tiene,
lo puede metabolizar bien. Hablando de chuletas, hoy nos va a traer el padre de Ibarrola un par de chuletas que ha matado ayer una vaca ahí en Saracho, en Amurrio. Nos va a traer un par de chuletas de las verdes de verdad, unas ecológicas de esas. Para la ciclogénesis, por si acaso, ahí está en ese caserío de Saracho, en Amurrio. Sí. Ahí tiene una ganadería de vacas charolesas, las mejores de Euskadi. Mira, le pasa. Ahí tenéis la mejor carne ecológica de Euskadi. Ahí lo vende online. Ibarrola. Bueno, mira qué bien gira. Mira que. Gira muy bien, pero yo ya estoy oliendo y ya pensando que ya estará por ahí en la furgoneta con las bicicletas, las dos chuletas que nos iba a bajar hoy de Amurrio, y para eso para nosotros también es fundamental, porque también comemos, Bueno, yo creo que demasiado, pero bueno. La gasolina ya la pagamos con la pensión, pero la comida... Bueno, ahí está, Ahí está, sí. En Llanes, el Hotel Cortamentero. Ahí está el turismo de calidad, es Hotel Cortamentero. El turismo rural de calidad es Llanes, con esos 50 kilómetros de litoral. Allí tenemos a la hija mayor, al yerno y a la pequeñina, a Daniela. Y esas 30 playas, y a vista de pájaros, esos monumentales picos de Europa. Ahí continúa Fontana, continúa Conchi, que nos cuente alguna película, continúa ahí doblando corredores. ¿A quién dobla ahora, sabes? Ahora mismo ya me pierdo con los corredores de atrás, son muchos, han salido. Bueno, esto es igual que en la carretera, 60. ¿No? Se adelanta por la derecha, ¿no? Se adelanta. O por la izquierda. Toda la vida. A ver, siempre se adelanta por la izquierda y los corredores se echan a la derecha. ¿Cómo es eso? ¿Cómo facilitan el paso? Dependiendo por dónde vayan o cómo... No lo sé. ¿Cómo es eso? Todos los pueblos inteligentes siempre han adelantado, se adelanta siempre por la izquierda. No, digo, pero aquí... No, la circulación no, todo, se adelanta todo por la izquierda. La izquierda es la que marca siempre las pausas. Y por ver, no, me refiero yo cuando están aquí en la campa. Y bueno, no vamos a dejar que estamos... Los nuestros de Ticocross no vamos a meternos en política. Les oigo que hablan unos por derecha, de izquierda, como para no estorbar y para facilitar el paso de los que vienen más rápido. Bueno, vamos a ir, Conchi, yo creo que le va a quedar otra vuelta, que va a entrar en la última vuelta, ya va a entrar en recta de meta. Yo creo que va para la última vuelta, sí, van 32 minutos, tiene que ir a 40, o sea que va a dar otra... A 40 va a pasar ya otra vuelta, Felipe Fontana, ahí va a pasar con... Iba antes con 1.20 con respecto a Orbea, y 1.50 con Aguicharana, y más de 2 minutos con Saúl Calzada. Ahí va doblando corredores, ahí va. Sí, ¿ves? Ahí está, ahí pasó por meta Felipe Fontana. Vamos a ver si continúa Orbea segundo y Aguicharana tercero. Bien. Ahí estaba el alcalde de Amorebieta, a esa derecha, animando a su hijo, a Graveitia. Ahí va. Esto está un poco más duro. Esto es un mundo muy cerrado, somos muy pocos, somos los que somos y nos conocemos todos. Los ciclistas y sus familias. Nos vemos todos los días, tomamos los vinos juntos y bueno, hacemos una vida así un poco en plan clan. Endogámica. Bueno, endogámica sí, pero bueno. Bueno, es en torno al deporte que es muy bonito. Se está al aire libre, se van viendo distintos pueblos, va recorriendo cada fin de semana, te permite ver a gente, conocidos distintos, y aumentando pues el poder hablar con otras personas y poder compartir pues el amor por este deporte. Este deporte que es el ciclocross. Bueno, y también estar hablando con otras personas, ver otras formas de vida, otras formas de pensar, eso te abre mucho y te hace ser más abierto, te hace ser un poco más tolerante con las cosas, tener unas miras más amplias. Y se ve el mundo de una forma totalmente diferente de la que te pueden ir contando por ahí los diversos medios, que son muy partidistas y todo. Entonces, bueno, así estamos. Y como ya somos un poco viejos y un poco perros, pues, a nosotros nos las dan con longaniza. Pues vaya que te ha entrado con la villera. Yo que me siento cada día más joven.
Ya, sí. Ya, dímelo a mí, eso sí, dímelo a mí. Ahí va, Mikel Orbea. Venga, en segunda posición. El dominio del italiano es rotundo. El viernes en la mesa y hoy también se va a llevar esta Challenge Basque Country. Ahí va, segundo. Venga, ahí va, venga para arriba. En la segunda vuelta. Ala, venga. Ha pasado 2:10. ¿A 2:10 ya ahora? Sí. Mira cómo ha ido aumentando el tiempo, sí. Por atrás viene. Sí. Venga. Por atrás viene a Quecharana, ahí está en la zona que vaya. Sí. Esos pinos que está muy próximo a la zona de la carretera. No, hombre, Conchi, joder, espera, que se me vea, ya van a decirme, ya empezamos. El de los bosses, bueno, ahora mismo. Vale. O sea que ya, bueno, primero Fontana, segundo Orbea, a unos 2:10, más o menos. ¿Todavía no pasaría por meta el tercero? No, todavía no. Bueno. A Quecharana ahora mira, ahí va a Quecharana, el campeón de Vizcaya de ciclocross, va tercero. Y estirando la espalda en la recta. Ya va a casi 3 minutos. Con gripe, dice que... Bueno. A ver, espera. A ver, mira. No, ha cambiado de bici. Sí, pero pues tardó algo, menos mal que lleva tiempo de sobra. Bueno, no, entró en bolses, Conchi, le cambió de bici porque entró en bolses. No, entró en bolses, pero 3 veces que le he visto yo entrar ha sido el cambio más rápido. Lo que pasa es que como tiene tiempo de sobra, pues no se habrán precipitado. Pontoni sabe es esa Quecharana, ahí va, dando pechazos ahí. La gripe, ese catarro que tiene. No le entrará al aire. Pobre crío. Ahí está. Y lo que digo, que siempre dale aquí, Conchi. A ver, aquí tenemos. Ahí continúa Fontana. Ya está. A Quecha pasó por detrás Saúl Calzada por Metra. A continuación pasó Ibai Ruiz de Arcaute. Después pasó Aitor Garmendia. Vale. Esos son los 6 primeros que han pasado por línea de meta. Sí. Por la última ya, ¿no? La última vuelta. Séptimo, me parece que venía Domingo Estrada. Veremos a ver si es séptimo. Ahí va ya en la última vuelta Felipe Fontana. Gira. Ya. Mira, parece que está ahora más relajado. No, el séptimo es Cristian Núñez, compañero de equipo de Estrada. A continuación va Domingo Estrada. Sí, bueno, ese... Que tenemos en pantalla segundo. Sí, Conchi, pero estaba dando los pasos por meta. Decía que Cristian Núñez pasó, el octavo pasó Domingo Estrada, compañero de equipo, el noveno Miquel Sánchez, el castreño, el décimo pasó John Sánchez Yarritu, el alavés, el undécimo pasó Ariz Erasun. Ahora mismo está pasando John Calvo, el otro corredor de Carranza. Después venía por atrás Mikel Aguerrabeitia, se me olvida el pueblo otra vez. Ahora el Club Ciclista Amorebieta, veremos si pasa por meta el 13 sería. Ahí sigue con precisión, con tranquilidad, con soltura. Sí, claro. Entra ahora Mikel Orbea en bosses. El 13 sí, ahora ya os puedo confirmar que pasó Mikel Aguerrabeitia, el de Cruz Ciclista Amorebieta. Ahora pasa Zurmendi, ese corredor de Lezama. A continuación Iván del Palacio detrás, también otro de Carranza. Ahí sigue Felipe Fontana. Adelantando a corredores. Bueno, todos los corredores doblados. Sí. Pero bueno, todos son importantes y muy importantes en la carrera. Os recuerdo desde el primero al último. Os recuerdo que después se me pasa el domingo, ahí está Quecharana tercero. Venga, os recuerdo que el domingo estaremos en Oñate, pues desde la mañana, no sé si serán a las 10, ahora empiezan los cadetes. Va a cambiar de bicicleta, mira. El domingo próximo. ¿Quién le hace el boss? En la carrera de Oñate. Conchi, que estoy como informando para el domingo. Ahí está el padre. Esto se nos está acabando y hay que ir a buscar otro negocio. El negocio, ahí está Calzada, que le tiene encima. Venga. Ahí va Calzada. Calzada que va por Aquecharana. Se están jugando el podium, el tercer puesto del podium. Ahí van los dos. Venga, ahí van los dos. Aquecharana ganador en Amorebieta hace unos días. Saúl Calzada, dominador de toda la temporada, de todo el primer tercio de temporada. Ganador en los corrales, en Freno de Rodilla Burgos, en Villarcayo y en Llanes. Ahí se estaban jugando el podium, la tercera
parte del podium, a ver si conseguimos ver, a ver quién se va a llevar el gato al agua. Ahí sigue contundente el italiano Fontana, la ciclogénesis, esa que ya se va un poco a poco aproximando, y vamos a ver, no va a haber ningún problema para la victoria de Felipe Fontana. Ya se va a acercar. Ahí va, está en esa parte baja del río. Esa está bastante, bueno, durilla, dentro de, vamos, de todo lo que llovió, es bastante accesible. Ahí se va bien, no se entierra mucho la bicicleta. Se nota mucho que en la otra parte, es las tiras de laboreo. Sí. Esas sí que son. Felipe pasaba primero en bicicleta, ahora ya no arriesga, se baja de la bicicleta y tiene tiempo de sobra. Y veremos a ver cómo va. Orbea va por atrás, y ahí va ese duelo entre Akecha Arana y Saúl Calzada para ese tercer puesto en el cajón. Y vamos a ver si conseguimos contactar con ellos por alguna parte. Ese me parece que es Domingo. No, es uno de Bicicletas Meta, que le está doblando ahora Felipe Fontana. Bicicletas Meta en Sarón, Cantabria. Esa es la zona donde nosotros grabábamos antiguamente. Pontoni sigue corriendo. Pontoni hace. Y espera, que todavía le queda ahí correr detrás de Casasola y de Lombardi. Y después con Marco Ponta en la carrera elite. Bueno, hará al final un maratón el Pontoni. Ahí está el segundo clasificado. Ahí va el corredor de Azpeitia. Ahí va Mikel Orbea. Hola. Ahí va Mikel. Muy bien. Ahora nos ha saludado el organizador de Asteasu. Espero, y no quiero entrar en polémicas, ni entres. A ver si el año que viene se hace esas carreras C2 de otra manera, que no se solapen Cataluña con Euskadi, y no puede ser esto. Somos 4. Mira, ahí está Akecha Arana, que me parece que sigue siendo tercero. A ver si está Calzada por delante, no lo sabemos. Es tercero, ya nos lo pone. Sí, mira, ahí va Saúl. Ahí está Saúl por atrás. Está cerca, ahí va a ver. Sí. A ver cómo va aguantando. Lo que os decía, a ver si el año que viene lo arreglan de alguna manera, que no nos podemos putear entre nosotros y hay que hacerlo otra vez. Ahí está el vencedor de la carrera. Ahí está Felipe Fontana, ganador de este circuito, de carrera de Igorre, vencedor de la Challenge Country Basque. Ahí está el vencedor de las dos carreras y vencedor absoluto. Ahí está. Disfrutando de lejos de su triunfo. Felipe Levanta Fontana. la bicicleta. Bien. Muy bien. Ahí está. Bien. A la espera ahora de que entre Mikel Orbea. Vamos a ver a Mikel. Sí, bueno, enhorabuena, chavalote. Vendrá sobre 2 minutos. Ya no recuerdo cuánto le han metido. Ahora una buena ducha para quitar ese barro que llevamos encima. Nada, eso no se nota. Y con el puesto que ha realizado, pues nada, todo está por bien empleado. Ese no tiene frío, ese no tiene nada. Él está en el limbo ahora mismo. Sí. Repetición de la entrada y elevación de la bicicleta. Muy bien. Para los de la prensa, ahí están a la izquierda nuestros amigos fotógrafos. Vamos a ver que entra Mikel. Ahí en la siguiente se pondrá Víctor a hacer también fotos. Ya sabéis, en Llanes, Hotel Cuartamentero. El turismo de calidad en Llanes es Hotel Cuartamentero. Un abrazo para nuestra hija Raquel, nuestro yerno Jorge y la nietina Daniela. Y ahora veremos aquí enseguida, que ya estaban en carretera hace tiempo, a nuestra hija Esther y al novio, a Víctor. Y esperemos que cuando no estemos nosotros, que escojan la tabla y que continúen con el ciclocross. A ver, uno hablando y otro con la tabla, ahí como sus abuelos, y que no decaiga, que esto siga para adelante. Estamos en una buena situación, hay más corredores, cada día hay más afición al ciclocross
Bien. Es un deporte además bonito, entretenido. Y os lo digo, lo repito, aquí no busques dinero, esto es, todo cuesta dinero, todo es un deporte amateur, totalmente, y aquí es todo dinero de las familias y los ayuntamientos y organizadores, que son los que se pringan al final. Ahí venía entre esos bosses, estaba cambiando de bicicleta Mikel Orbea, va a entrar segundo, entrará sobre todo en más de 2 minutos con respecto al italiano Felipe Fontana, esa Garravitia, me parece. Sí, que hemos visto antes al padre por ahí. Sí, me parece esa Garravitia. Mira, Saúl, ¿no? Sí. No, ese es Mikel Orbea, Mikel Orbea. Es que viene segundo, trae mucha diferencia también con respecto a Saúl y a Quecharana. Ahí entra segundo, vale, enhorabuena Mikel Orbea. por la carrera realizada. Ahí va el corredor de Azpeitia. Ahí está, ya. Es Junior de ahí va Calzada, va a ser tercero, parece que ha pasado a Quecharana. Sí, yo creo que Saúl, sí, al final Saúl va a coger el tercer cajón del podium, sí. Mira, tercero y un poco por atrás viene a Quecharana, por los pelos hay tercero, el cántabro Saúl Calzada. Bueno, cuarto el de Carranza, que está muy bien. Que está griposo hoy, pero bueno, vaya gripes. No sé cómo será cuando están buenos. Cuarto es a Quecharana, ahí está. Todavía hace el caballito, que es lo suyo. Vale, mira, muy bien. Cuarto. Eso, ahí está la mejor Quecharana, imagen. La mejor imagen. Vete despidiendo porque esto cortarán cuando. Bueno, pues nada, si y cortan cuando quieran, lo hemos pasado bien, agradecer a la organización y como dice la canción del pueblo de Isa de Panes y el mío ya, hasta el año venidero. Cuando corten, bien cortado está. La realización me ha gustado mucho, he disfrutado mucho de las imágenes y del esfuerzo de los chavalines, da gusto verlos y un éxito. Ahí están los dos. Y un éxito este será para todos. Será el quinto, es Garmendia, ¿no? Sí, bueno, Garmendia quinto. Está el corredor de Isasondo, entró en quinta posición. Vamos a ver quién viene sexto. Este chavalín es doblado, sí, está pero doblado. Tan importante como el primero. Ahí están estas imágenes tan bonitas. ¿Él? Bueno, hay que despedirse con estas mejores imágenes durante toda la carrera. Pues un abrazo para todos. Muchas gracias a la ETV, a la organización, aquí al pueblo de Berry por esto y bueno. Berry no. Berry, perdón. Igorre, que ya se me pasa la lengua. Y bueno, muchas gracias a todos. Venga. Y agur. Venga, tú, Conchis, pídete. Hasta luego y un abrazo fuerte para todos. Enhorabuena por este deporte.